Iniciar audio. Bueno, ahora sí me pueden escuchar. Ya, con las disculpas del caso, no sabemos qué es lo que está pasando, pero el internet de la zona está mal. Entonces, es por eso que sí, vamos a continuar nos quedamos aquí en los costos de operación. Costos de operación y mantenimiento. Sí, ya estoy avanzando con la clase. A ver, entonces, seguimos. En este ejemplo tenemos aquí costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Y aquí se han podido determinar, por ejemplo, los recursos que hemos visto por acá. Sí. Sí me escuchan. A ver, por favor, indíquenme si pueden ver las diapositivas, si pueden ver el video, por favor. Sí, todo ok. Ya. Gracias. Entonces vamos a continuar. Entonces. Perfecto. Entonces, aquí tenemos los costos de operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo a los recursos que hemos determinado, que ya lo hemos visto por acá, en la primera parte. Los recursos, los requerimientos de recursos que se han determinado de acuerdo a los componentes. Entonces, aquí vamos a cada recurso se le va a poner su costo de operación. En la primera parte tenemos todos los costos de operación y tenemos, por ejemplo, aquí el horizonte de evolución es del año 1 al año 10 y tenemos acá los costos anuales para la operación y para el mantenimiento también los costos anuales de cada uno de los recursos. Bueno, sigamos. Entonces, los costos de operación y mantenimiento incrementales, vamos a seguir. Aquí teníamos la situación sin proyecto y acá tenemos la situación con proyecto. Se van a estimar también todos los costos de operación y mantenimiento en los que se va a incluir a su vez, en los que se incurrirá una vez que se ha ejecutado el proyecto. Durante la etapa de funcionamiento, también se tienen que incluir los costos de las medidas de mitigación de riesgo y la mitigación de impactos ambientales negativos. También se tiene que establecer primero un plan de producción de los bienes y servicios, o sea, qué voy a producir, cuánto voy a producir, cómo lo voy a producir, y de acuerdo a eso vamos a tener nuestros costos de operación y mantenimiento. Sí, además tenemos que tener en cuenta que si la operación y mantenimiento va a ser asumida por otra entidad, por ejemplo, un proyecto de educación, que también lo ejecuta una municipalidad o un gobierno regional, pero el que va a asumir la operación y mantenimiento, quien va a pagar profesores, quien va a asumir el pintado de las aulas, el mantenimiento de las aulas, de los equipos, pagar a los conserjes, directores, plan administrativa, va a ser por ejemplo, en el caso de Piura, la DREP. Entonces, ellos tienen que tener, una vez que se ha ejecutado el perfil, que se está elaborando el perfil, se tiene que tener, antes de la viabilidad se debe contar con la conformidad en este caso del ejemplo de la DREP, respecto a la estimación y los costos y la viabilidad de que los van a poder asumir, o sea, un compromiso de que ellos van a poder asumir estos costos que se están determinando en este perfil, en este proyecto. Ahora, una vez que ya tenemos los costos de operación y mantenimiento, los costos de inversión, costos de reposición a precios de mercado, vamos a tener que determinar los costos sociales para poder realizar la evaluación del proyecto. Entonces, los beneficios sociales se refieren al valor que representa para la población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIB.
que va a contribuir con su bienestar. Asimismo, es posible que los beneficiarios del PIB se proyecten a agentes distintos a la población a la cual está dirigido el proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí beneficios directos, que está asociado directamente al mercado o al bien o servicio. ¿Y cómo vamos a ver esos beneficios? ¿O cuáles son, cómo los podríamos determinar? Por ejemplo, el ahorro o la liberación de algunos recursos, incremento del consumo y algún excedente del productor. Por ejemplo, en ahorro o liberación de recursos, cuando es un proyecto de agua potable, por decir, el pago por acarrear agua, porque compras el agua. Entonces, por ejemplo, el costo de comprar un balde de agua es $1. Tienes que comprar 5 o 6 baldes de agua, son 6 por 30 días, son 180. Entonces, son 180 soles. Sin embargo, cuando se ejecuta el proyecto, viene un recibo de 30 soles de agua, entonces estás liberando recursos, estás ahorrando, produciendo un ahorro porque se ha implantado este proyecto se ha ejecutado, y está teniendo esos beneficios a la población, que son unos que vienen o que conllevan con la ejecución del proyecto una vez que se ejecuta el proyecto. Incremento del consumo en muchos casos en agua potable porque, por ejemplo, como solamente tienes 6 baldes de agua, volviendo al ejemplo anterior, entonces las personas no se asean de la manera correcta, o si lo hacen con agua muy reducida. Entonces, una vez que ya se implantó el proyecto, ya se ejecutó el proyecto, se va a poder, las personas tienden a consumir mayor agua. Cuando es un proyecto de energía, de electrificación, mayor energía eléctrica, etc. Y un excedente de productores cuando te va a ayudar a producir más con la misma cantidad de recursos. Por ejemplo, cuando son proyectos de agricultura, de transporte, etc. Seguimos con los beneficios. Esos son los beneficios directos del proyecto o de la ejecución de un proyecto. Los beneficios indirectos son aquellos que se producen en otros mercados relacionados con el bien o servicio. Pueden ser dos: los que se producen con los que están relacionados los que se producen en otros mercados relacionados con el bien o servicio que se provee. Por ejemplo, si la población cuenta con agua potable, van a disminuir las enfermedades gastrointestinales y los costos de la atención de salud, por ende, van a bajar. Entonces, esa es una forma de obtener los beneficios indirectos. Otros son los costos evitados. Por ejemplo, los asociados con la implementación de medidas de reducción de riesgo, que evitará posteriores costos de atención en emergencias, de recuperar la capacidad productiva de la unidad productora, valga la redundancia. Por ejemplo, si nosotros en el momento de la formulación de nuestro perfil, de nuestro proyecto, hemos tomado en cuenta las medidas de reducción de riesgo, por decir, se ha tomado en cuenta poner un muro de contención al lado izquierdo de la institución educativa porque colinda con un cerro o una montaña la cual en algún momento de la historia, durante el periodo lluvioso, han existido deslizamientos. Entonces, al poner ese muro de contención, estamos evitando que cuando exista algún deslizamiento destruya por completo la unidad productora, que en este caso es la institución educativa. Entonces, esa es la forma de calcular un beneficio indirecto, que viene a ser los costos que que va a dejar de gastar el Estado porque se han tomado las medidas de mitigación de riesgo específicas necesarias para evitarse que se produzca
en un periodo de emergencia, de lluvias, se destruye la unidad productora de servicio. Ahora tenemos otros beneficios, otra manera de determinar los beneficios sociales son las externalidades positivas que se generan sobre servicios que no es, perdón, sobre terceros que no están vinculados con el mercado, como vimos acá, que estaban vinculados que se producen en otros mercados, acá que no están vinculados con el mercado del servicio ni de manera directa ni de manera indirecta. Por ejemplo, cuando se hace un proyecto de vías urbanas, un proyecto de mejoramiento de calles, de un asentamiento humano, de un caserío, de una localidad, o se hace un proyecto de saneamiento de agua potable o alcantarillado, es implícito o trae consigo que sube el valor de la propiedad inmueble. Esa es una externalidad positiva, este es un ejemplo de externalidad positiva para la determinación de los beneficios sociales o la tipología de beneficios sociales. Entonces, los beneficios sociales son aquellos que nos van a permitir a los pobladores atendidos por el PIB incrementar nuestro nivel de bienestar. No es correcto que se considere como beneficios sociales a los ingresos ajustados por un factor de corrección, y los beneficios sociales están relacionados con los fines del proyecto. Ahora, como vimos acá, determinamos los costos a precio de mercado, tanto de la inversión, de la reposición, costos de reposición, y los costos de operación y mantenimiento. Luego que se ha determinado estos costos de operación y mantenimiento, vamos a tener que estimarlos a precios sociales. Entonces, los costos sociales. Los costos sociales es el valor que tiene la sociedad, es el valor que para la sociedad tienen los recursos, los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, en su fase de ejecución y también en su fase de funcionamiento. Entonces, tenemos los costos sociales de tres tipologías: costo directo, costo indirecto y externalidades negativas. Los costos directos vienen a ser los que están asociados a los recursos que serán usados en la fase de ejecución y funcionamiento para proveer los bienes y servicios. Los costos indirectos son aquellos que pueden ocurrir como consecuencia de la ejecución o su operación del proyecto, por ejemplo, el desvío de tráfico por la ejecución de alguna carretera. Y la externalidad negativa es también cuando algunos proyectos en su fase de ejecución van a traer efectos sobre terceros que no están vinculados con el proyecto, o sea, sobre población que no necesariamente es la beneficiaria por el proyecto. Por ejemplo, el desvío de tráfico, también durante la ejecución de un proyecto de transporte, que puede incrementar la contaminación del aire. Por ejemplo, como hay mucha aglomeración de tráfico, o por decir que existen calles que son muy poco transitadas, pero sin embargo, cuando hay desvío de tráfico, van a existir van a pasar mayor cantidad de vehículos por ciertas calles y van a traer consigo la contaminación, porque por decir se está haciendo una avenida, entonces ustedes saben que las avenidas son un poco más transitadas que las calles. Y al tener que desviarse el tráfico de las avenidas se van hacia las calles locales, ¿no? Ahora, los costos sociales también se está asociado, o lo vamos a ver como un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el concepto que se va a utilizar para establecer un costo social. Va a reflejar el valor de los bienes y servicios que pudieron generar estos que se pudieron generar
el uso de estos recursos en otros proyectos, en otros usos alternativos, como puede ser mano de obra en otro proyecto, dejar que se ha dejado de usar por hacer un perfil y se va a estimar a través de un precio social. Los precios sociales son los precios, los que nosotros mayormente utilizamos son los precios de mercado, que son lo que usualmente pagamos, que ellos traen consigo todo lo que son impuestos, subsidios, y nos va a impedir conocer el verdadero valor que se le atribuye a estos componentes, ¿no? Que vienen a determinar el bien o servicio en la sociedad. Entonces, todos esos precios sociales los vamos a corregir los vamos a multiplicar por un factor de corrección y nos va a determinar la inversión o los costos a precios sociales. Vamos a salir un ratito de la diapositiva y vamos a ver, por acá en mi UCB tengo formulación y evaluación, el anexo, no lo tengo acá, a ver, vamos a terminar acá. Para que ustedes puedan ver cuáles son los factores de corrección de un proyecto, entramos a la página del MEF. No. Al MEF, inversión pública. Inversión pública. Y nos vamos a normativa. Directivas. Y en la directiva 2 de formulación y evaluación vamos a tener los parámetros de evaluación social. Y aquí nos van a determinar algunas tasas, por ejemplo, la tasa de descuento, que es la tasa que se va a utilizar para la evaluación, el valor social del tiempo, el valor social de los combustibles, todos estos factores ya están dados. Actualmente se está trabajando con una tasa de descuento del 8%, hasta el SNIP era el 9%. Aquí tenemos, por ejemplo, los precios sociales de la mano de obra no calificada, que viene a ser por área, por región geográfica. Tenemos Lima y el resto de la costa, si es urbano, si es rural, sierra, selva. De esta manera también tenemos el precio social del carbono, que nos van a servir para la formulación de diferentes tipologías de proyectos. El precio social de la divisa, ¿ya? Cómo vamos a calcular el factor, el valor, y de esta manera también tenemos el precio social por fallecimiento prematuro. Este anexo, que es el anexo 3, de la directiva 2, es parámetros de evaluación social, es el que se va a utilizar para poder determinar los costos a nivel de los costos sociales que estamos viendo en este momento. ¿Ya?
Luego que se han determinado los beneficios sociales y los costos sociales, vamos a tener unos flujos con los beneficios sociales incrementales, los costos incrementales, y vamos a tener aquí que podemos ver es la fase de ejecución, perdón, la fase de evaluación, el horizonte de evaluación del proyecto. En esta parte, en el momento inicial que vienen a ser los costos incrementales, la fase de inversión, tenemos la ejecución, la fase de ejecución cuando se está construyendo la infraestructura o se están dando las capacitaciones para poder llegar a contar con los componentes del proyecto, ¿no? Luego tenemos acá, a partir de acá, la parte de funcionamiento, que son 10 años también, y aquí se han determinado los costos incrementales y los beneficios. Esto nos va a permitir realizar una evaluación social del proyecto. Entonces, ¿cómo voy a determinar o cuáles son las metodologías de evaluación? Tenemos dos que trabajamos con una que se denomina beneficio-costo y la otra costo-eficacia. Entonces, el beneficio-costo es básicamente como si estuviéramos trabajando con un proyecto privado. Es prácticamente la misma metodología porque vamos a determinar una BAN y un TIR, pero en este caso va a ser un BAN social y una tasa interna de retorno social. Entonces, la tasa de descuento con la que vamos a trabajar, que se está trabajando, es el 8%, y se va a comparar los costos, los beneficios y los costos, y aplica para proyectos que sus beneficios son valorables, como son el agua, las carreteras, el riego, etc. La metodología costo-eficacia va a estimar el costo social de lograr los resultados e impactos del proyecto, y aplica a PIBs cuyos beneficios son difíciles de valorar, por ejemplo, la educación, la salud, limpieza pública y alguna tipología de proyectos, de proyectos de transporte, perdón, del sector transporte. Luego se va a realizar un análisis de sostenibilidad, que tenemos que identificar aquellos factores que nos pueden influir en la interrupción de los servicios, o que estos sean demandados de manera menor cantidad a la esperada o la que se ha estimado en la demanda del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la organización y gestión de los proyectos, el riesgo de desastre, etcétera. Entonces, algunos temas relacionados con el análisis de sostenibilidad vienen a ser la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento. Por decir, si la entidad no cuenta con los recursos para la operación y mantenimiento, entonces esto va a hacer que el proyecto no se lleve a cabo durante el horizonte de evaluación, y va a traer consigo que el proyecto no logre los objetivos adecuados, no provea el servicio o el bien para el cual ha sido formulado, ¿no? Y posteriormente, como último paso, vamos a tener el marco lógico o la matriz de marco lógico, que viene a ser una herramienta de planificación que nos va a presentar en forma resumida algunos aspectos importantes del proyecto, del PIB. Su estructura va a ser 4 columnas y viene a ser un resumen de los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y algunos supuestos. Es importante determinar bien los supuestos porque, por ejemplo, en algún momento se dice que el proyecto va a ser sostenible. Sin embargo, en un supuesto que el proyecto sea ejecutado en una zona sísmica, altamente sísmica, puede decir que la infraestructura, el supuesto es que la infraestructura va a tolerar un temblor o un terremoto de 7 grados.
y, por ejemplo, existió un terremoto, Dios no quiera, de 8.5 grados y la infraestructura colapsó. Entonces, al haberlo puesto en tus supuestos, entonces estamos viendo que es importante determinar eso porque muchas veces colocar los supuestos bien planteados en un proyecto nos va a liberar de ciertas responsabilidades como formuladores. Una buena matriz de marco lógico nos va a permitir asegurar la integralidad de un proyecto. Recuerden que un proyecto siempre tiene que tener diferentes componentes, que es un todo. Un proyecto es un todo, no es como la COR, que solamente es un activo el que vamos a mejorar, el que vamos a ampliar o el que vamos a reponer, ¿no? Entonces, y tenemos que ver que su evaluabilidad en diferentes horizontes, en diferentes momentos del horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, se colgó otra vez. Siguiente. Ya. Los indicadores en la primera parte hemos dicho, en el concepto de matriz de marco lógico, hemos dicho que van a existir cuatro columnas. La de objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos, ¿no? Entonces, los indicadores vienen a ser una expresión de medida de los niveles de objetivos y se definen operacional. Aquí es la manera como vamos a definir operacionalmente los objetivos. Es un buen indicador, tiene que tener en cuenta las 4C, que son cantidad, calidad, cronología y costos, dependiendo de su situación meta respecto a una situación base. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo, mi meta? ¿Y de dónde estoy partiendo? Todo eso tiene que tener en cuenta un buen indicador. Por ejemplo, tenemos la disminución en el 58% del tiempo medio de desplazamiento de los usuarios en la ciudad de Lima del sistema de transporte público al final del cuarto año, al pasar de 120 minutos a 150. No, perdón, de 150 a 120, aquí ha sido un lapsus. Entonces, aquí estamos viendo cantidad, que es disminución del 58%, cronología, 4 años al cuarto año, y de dónde hacia dónde voy a llegar, ¿no? En este caso, de 150 a 120 minutos. ¿Ya? Y el servicio, pues, ¿no? El desplazamiento. El área, otro ejemplo es el área bajo riego destinado al cultivo A, se incrementó de 500 a 800 hectáreas de tierra aptas para desde el tercer año de inicio de operación del proyecto. Estamos viendo la cantidad de 500 a 850, estamos viendo el área y estamos viendo desde qué momento, ¿no? Una cronología. Los medios de verificación que nos van a ayudar a identificar, no son los que van a indicar la fuente de información. Tenemos que ver cómo yo voy a ver que se han cumplido estos indicadores. ¿Cómo? Entonces, hay algunos medios de verificación que son fuentes de información donde se va a extraer la frecuencia de los datos necesarios para construir los indicadores, ¿no? Por ejemplo, el INEI, por ejemplo, ENAO, etcétera. Y algunas, por ejemplo, algún establecimiento de salud, la posta médica, una encuesta, etcétera. Entonces, estos son nuestros medios de verificación. Y los supuestos, como ya les explicaba, son factores externos que están fuera del alcance del proyecto y que no que tenemos que tenerlos en cuenta al momento de la formulación. Con esto vamos a terminar lo que es los contenidos mínimos de un perfil. ¿Cuál ha sido mi intención o por qué les he explicado todo cómo se formula un perfil o los contenidos mínimos de un perfil? Porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo,
una ficha simplificada, ¿ya? Una ficha simplificada, tenemos acá un ejemplo de una ficha simplificada. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar? Primero, este es el formato de una ficha simplificada del sector transportes y comunicaciones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en datos generales, el servicio público con brecha identificada, el indicador del servicio y también vamos a ir poniendo vamos a ir llenando los datos que nos están pidiendo. Se va a determinar un nombre y también nos están preguntando si es que pertenece a un programa o no, si es que pertenece a un conglomerado. También tenemos la responsabilidad funcional, que les expliqué también cómo los obteníamos, de acuerdo a qué anexo lo podíamos determinar. Los datos generales de la unidad formuladora, de la unidad ejecutora de inversiones recomendada, la ubicación geográfica. Y si nos damos cuenta, esto son varios de los aspectos que se han determinado, que se ven en un perfil, en un contenido mínimo de un perfil. Por ejemplo, vamos a tener las causas, el problema central, las causas y los efectos. Y tenemos causas directas y causas indirectas. También tenemos la población afectada, la población objetivo, que estuvimos viendo, población de referencia, población objetivo, población afectada, en lo que estuvimos determinando la demanda, y luego vamos a ver el objetivo, que viene a ser el problema en positivo, los principales indicadores de logro de este objetivo, ¿ya? Y su unidad de medidas, su cantidad, su magnitud. Aquí están los medios fundamentales, cómo se desarrollan, cómo se hacen los medios fundamentales, cómo llegamos a esta determinación de causas indirectas, los hemos visto en los contenidos mínimos del perfil. Es por eso la razón que les he explicado todos los contenidos mínimos de un perfil, porque las fichas simplificadas nos van a tener partes del perfil. No se va a desarrollar tan profundamente, pero sí tenemos partes de un perfil que si no sabemos cómo se determinan o cómo se calculan o cómo se hacen, cómo se elaboran, no vamos a poder realizar el correcto llenado de la ficha, el correcto desarrollo, porque les quiero aclarar que esto es lo que se sube a la ficha, ese es el resumen. Sin embargo, se tiene que desarrollar el proyecto. No es que simplemente voy a agarrar la ficha y la voy a llenar. Voy a estar llenando la ficha sin tener un sustento más fuerte, ¿no? Se desarrolla. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo proyecto, es a nivel de ficha simplificada y tenemos un desarrollo del proyecto, ¿no? Aquí solamente se cuelga el resumen ejecutivo. Esto se ha sacado de acá. Vamos al internet. SSI MEF es lo que antes era el SOSEN, y ya varias personas lo hemos trabajado con este. A ver. Y vamos a ver. El código. Uy, y el código. Con el código del proyecto que
se me ha olvidado traer. Bueno, de acuerdo al código del proyecto, aquí vamos a poner un código en el proyecto. Cuando ya estamos utilizando el invierte, ya no va a existir un código SNIP, sino un código único de inversiones. Este código lo vamos a cargar aquí. No recuerdo el código exacto de este ejemplo que les he traído, pero para que me entiendan un poco la plataforma o el sistema de seguimiento de inversiones, que es este aplicativo del Invierte. Tenemos un proyecto que recuerdo. Aquí tenemos un resumen de la fase del banco de inversiones, las contrataciones que se han dado de este perfil, la ejecución financiera hasta un momento determinado del tiempo, por ejemplo, hasta septiembre del 2018, y Infobras. Aquí, si hacemos clic aquí, vamos a entrar a la ficha en este caso, a la ficha SNIP. Pero, por ejemplo, en la ficha Invierte es básicamente parecida. Vamos a determinar si es que el proyecto está en fase de inversión, si está viable solamente, y bajando a la parte inferior de la ficha Invierte, vamos a poder descargar los archivos que les estoy mostrando. Una ficha simplificada, que la cual es llenada como resumen, y suscrita por el formulador y el jefe de la unidad formuladora, el resumen ejecutivo, algún otro documento como puede ser el saneamiento físico legal, la partida registral, o algún documento de compromiso de operación y mantenimiento, y también el formato 1, porque ustedes recuerden que todo proyecto de inversión, sea a nivel de ficha simplificada o a nivel de ficha estándar o de perfil, se tiene que hacer un resumen que es el llenado del formato 1 y registrar el proyecto en el banco de inversiones. Entonces, esta es la forma esta es la razón por la cual les he explicado todos los contenidos mínimos de un perfil, porque en una ficha, ya sea simplificada o estándar, vamos a necesitar esos conocimientos para poder desarrollar estas fichas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a determinar la alternativa técnica de la solución al problema, los componentes, objetivos, la descripción de los componentes y la cantidad para lograr el objetivo, el horizonte de evaluación, para esta tipología son 10 años, y también el análisis de demanda, análisis de oferta, las cuales están en la misma unidad de medida, metros cuadrados en este caso, metros cuadrados, y también el balance oferta o brecha oferta-demanda, que es la resta. Esta es la demanda o la oferta menos la demanda, nos va a salir negativo. Y también tenemos los costos de inversión, ¿no? Los costos de inversión a precios de mercado, y el cronograma de ejecución física y financiera, los costos de operación y mantenimiento, sin proyecto, con proyecto, el incremental a precios de mercado y la evaluación. Y para determinar esta evaluación se necesita desarrollar o calcular los costos a nivel social, costos sociales, con el anexo que les he mostrado de la página web del proyecto, del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, aquí tenemos la evaluación social. Esta es para la tipología de proyecto costo-eficacia. Y tenemos los costos del proyecto a nivel de inversión, los costos de operación y mantenimiento, con proyecto, sin proyecto. Vamos aquí los incrementales. Aquí no hay reposición, costos de reposición,
pero sí va a haber un factor de actualización, que en este caso es la tasa de descuento del 8%. Realizamos nuestros flujos y calculamos como si se calculara en un proyecto privado el BAC, que es una actualización, y lo vamos a dividir entre la población objetivo del proyecto y vamos a tener nuestro ratio costo-eficacia. Entonces, esta es la manera cómo se va a desarrollar las fichas, en este caso la ficha simplificada. Este es un ejemplo. Bueno, por ahora esta es la clase. El día sábado vamos a continuar con la fase de ejecución del proyecto. Lo que sí les quiero hablar es un poquito del trabajo. Del trabajo, ¿por dónde estoy? Del trabajo. La ficha se las voy a cargar para que ustedes la puedan observar. Una señalización. ¿Qué fichas? Que pregunten todos qué fichas. Que revises el chat. Sí, estoy revisando el chat. Dice que confirmado que ficha, no sé qué ficha. No, no pueden observar la ficha. Es un ejemplo que les traigo. Allí les estoy compartiendo el ejemplo que les estaba explicando, para que lo puedan observar mejor. Como les estaba diciendo en su momento, esto es es lo que les estamos compartiendo el ejemplo, y como les estaba diciendo, todo lo que se ha trabajado o lo que hemos desarrollado en los contenidos mínimos de un perfil, es lo que se utiliza para la elaboración de fichas. En algunas fichas nos van a pedir ciertos ítems, y en otras fichas, por ejemplo, otros ítems. Sin embargo, si nosotros lo que hemos desarrollado a nivel de todos los ejemplos que hemos visto y las clases de la fase de ejecución e inversión, de formulación y evaluación, lo vamos a utilizar en la elaboración de las fichas. También les puedo decir que las fichas no se van a, no simplemente es el llenado del Excel que se puede bajar del internet, del Excel que se baja en internet, sino también que se tiene que desarrollar. Asimismo, cuando se sube el proyecto, una vez que se ha elaborado la ficha, se tiene que hacer el formato 1. Recuerden que toda ficha, todo proyecto, ya sea formulado a nivel de ficha simplificada, a nivel de ficha. Chicos, yo estoy compartiendo la información y estoy compartiendo la ficha. Aquí me aparece que el envío es correcto. No puedo hacer más porque no abre el documento. Lo único que puedo hacer es volverlos a enviar. Pero, a ver si de repente no tienen el programa, ¿cómo se llama? El PDF, el programa. Sin embargo, aquí me parece que está ok el envío. Entonces, a veces es un poquito que nuestra laptop o nuestro celular no tiene el programa, porque los demás chicos sí me están diciendo que sí han abierto la ficha. Entonces, esta es la manera. Ahora, ya, ahí está la ficha, que pueden observarla, y como les venía diciendo, todo lo que hemos desarrollado
en la fase de formulación y ejecución con las clases, es la manera, nos va a ayudar a desarrollar las fichas, la ficha simplificada. La ficha simplificada está colgada en el banco en el MEF. Aquí tenemos, y si podemos observar, acá, modelo de ficha simplificada general, formato 5 y formato 6, una ficha estándar, ¿ya? Entonces, igual, voy a abrirla a ver si lo pueden observar, si se puede observar en el... Aquí está. Igual, es lo mismo que hemos estado viendo, ¿ya? Responsabilidad funcional, que ya vimos cómo lo podemos ver, cómo lo podemos calcular. No están viendo la ficha. ¿Por qué? Solo están viendo las diapositivas. Se supone que están compartiendo la pantalla. Es que estoy escuchando. A ver, déjame ver si lo ven. Ya. Amiga, ya abrieron unas personas, o sea, que no está mal la ficha, sino que no sabe abrirla. Porque dice, sí, lo abrí yo. Sí. Entonces. Sí, igual voy a subir toda la información. Bueno, les estaba diciendo, este es el formato 5 del MEF, lo podemos bajar de acá de la página web, no sé si me pueden ver la página, y esta es la ficha, el formato 5, de una ficha simplificada. Tenemos la función, responsabilidad funcional, que ya hemos visto cómo se calcula, cómo se determina, perdón, de acuerdo a qué anexo. Los que han seguido todas las clases van a poder ver tienen una idea mucho más clara. El nombre de la unidad formuladora, el jefe de la unidad formuladora, igual de la unidad ejecutora recomendada, la ubicación. Y también aquí vamos a tener los que son el problema, las causas y los efectos, ¿no? Que es lo que hemos visto y que hemos ido desarrollando en los contenidos mínimos de un perfil. Entonces, eso nos está ayudando, nos va a ayudar a tener conocimiento de cómo hemos hecho o cómo hemos determinado el problema para poder desarrollar las fichas simplificadas. Es simplemente, en las fichas simplificadas no es el desarrollo de todos los ítems de los contenidos mínimos de un perfil, pero sí son los más importantes, como son los problemas, causas y efectos, y la población, demanda, los objetivos, medios fundamentales, que les he compartido en el ejemplo que les he pasado a nivel de PDF. Las alternativas, también hemos visto cómo se determinan, y los requerimientos, el horizonte de evaluación, generalmente son 10 años, el sustento técnico para el horizonte de evaluación que se ha determinado, los precios, la demanda, la oferta. Recuerden que, como lo vimos, la demanda y la oferta tienen que estar en la misma medida, unidad de medida. Si son metros cuadrados, personas, cantidad de matrículas, igual, tanto para la oferta como para la demanda. Y tenemos acá el balance brecha oferta-demanda, que ya vimos cómo se calcula también en lo que es el desarrollo de contenidos mínimos de un perfil. Y los costos de operación, los costos de inversión
a precios de mercado. Los cronogramas, que esto ya lo desarrolla un poco más el ingeniero, cronograma de ejecución física y ejecución financiera. Los costos de operación sin proyecto, ya habíamos visto los costos de operación, cómo los vamos a determinar, y también los de mantenimiento sin proyecto y con proyecto. Aquí simplemente se llena y se determina la diferencia de cada uno de ellos, y la evaluación. Eso es lo que esa es la manera como se desarrolla, ¿no? Y acá pues algunas cosas más, ¿no? Que son simplemente la modalidad de ejecución, si se ubica cerca de una zona de desastre y qué medidas se ha implementado, ¿no? Que también lo tenemos que tener y tenemos que determinarlo en el momento que se está elaborando la alternativa técnica de solución. Si la ejecución va a ser por contrata, por administración directa, indirecta, solamente aquí se elige la modalidad. Ese es el desarrollo, las firmas de los responsables de la formulación y la evaluación. Ese viene a ser el desarrollo de una ficha. Y como ya hemos desarrollado todo lo que es un perfil, los contenidos mínimos de un perfil, nos ayuda a elaborar, nos sirve muchísimo, mejor dicho, tenemos todas las herramientas para poder formular una ficha formato 5, una ficha simplificada. Igual las fichas estándar también tienen mucho de lo que son un proyecto de inversión de los contenidos mínimos, y se va a desarrollar de la misma manera como hemos venido desarrollando la clase de los contenidos mínimos de un perfil. Bueno, no. A ver, no veo el chat. Ya, un ratito. Les voy a volver a explicar el ejemplo. Un momento para ver cómo lo comparto. Aquí está. Quiero que vean esto. Esto y esto. ¿Verdad? ¿Por qué pones en pausa, mira, el detalle? No, pero yo no lo pongo. Ya, ¿cuál quieres compartir? El PDF. PDF. ¿Este? No, el otro. ¿Quién? Hay otro. Déjame decirlo bien. Ahí, ¿se ve? Segundo. Aquí está chiquito, pero... A ver, un segundo. ¿no? Sí, le pongo zoom. Le pongo zoom. No. No, el otro no se puede abrir ya. Ya, ahí está. A ver, voy a darles un poquito más de zoom para poderles explicar. Este es este es el ejemplo que les compartí, que les he pasado. Esta es la ficha simplificada del sector transportes. Y tenemos acá, igual, se ha determinado el servicio con brecha identificado, que en este caso es el servicio de transitabilidad, vial interno urbano, el indicador, y acá el nombre del proyecto, que en este caso recuerden que las tipologías de proyectos son mejoramiento, ampliación, recuperación y creación. 4 tipologías que ya las hemos visto. Entonces, acá son simplemente preguntas
si es que pertenece o no a un programa de inversión, si pertenece a un conglomerado, la responsabilidad funcional, que lo hemos visto según el anexo 7, aquí nos está recordando el anexo 7 de la directiva 1. De acuerdo a eso determinamos la responsabilidad funcional y acá el nombre de la unidad formuladora, la persona que es el responsable o el jefe de la unidad formuladora, igual de la unidad ejecutora, la ubicación, y acá venimos a ver el problema y las causas, problemas, causas y efectos, que ya lo hemos visto en el desarrollo del perfil, de los contenidos mínimos de un perfil. Entonces, ¿cómo hemos llegado a determinar el problema? ¿Cómo hemos llegado a determinar las causas directas y las causas indirectas? Ya lo hemos desarrollado en los contenidos mínimos del perfil. Entonces, como ya sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas para poder desarrollar la ficha simplificada como es en este ejemplo. Luego también tenemos la población de referencia, la población objetivo. Tenemos el objetivo central, que también hemos visto cómo se desarrolla, los indicadores, las unidades de medida. Las unidades de medida y la magnitud ya se determina en la parte técnica del proyecto, que viene a ser con un ingeniero que nos van a ver. ¿Más zoom? A ver, ¿cómo veo esto? Sí, no aumenta ni sube ni baja. Sí, como ya les he compartido el archivo, lo pueden ir, lo abren en su pantalla, en su computadora, si es que no lo pueden observar bien, y vamos paso a paso, ¿no? Luego vamos en los medios fundamentales, también en este caso es un medio fundamental es adecuada infraestructura vehicular, existencia de sardineles peraltados y adecuada infraestructura peatonal. Entonces, estos son los medios fundamentales. También hemos visto cómo se desarrollan, y también luego el ítem 10, que viene a ser la alternativa técnica o la alternativa de solución del problema. Hace un momento les estuve explicando cómo determinar una alternativa técnica, y teníamos que tener en cuenta como hemos visto, a ver, un ratito. ¿Se ven las diapositivas, Joana? ¿Todavía? Arriba, compartir pantalla. Busca tu diapositiva. La compartir. Entonces, con cada archivo quieres compartir. Ah, sí. No sé por qué estoy, porque no lo puedo hacer. Sí, porque antes era más. Ya, que teníamos, como les estaba explicando acá, en el planteamiento técnico de la alternativa, que los vimos en los primeros minutos de la clase, teníamos que responder dónde se producirá, cómo se producirá, cuánto se producirá y cuándo se ejecutará la inversión. Y teníamos que ver, esta es la manera cómo se desarrolla o cómo se realiza el planteamiento técnico de una alternativa. ¿Ya? Seguimos. Y determinamos pues los componentes y la descripción de los componentes, cuánto estas cantidades que vienen a ser los resultados necesarios para lograr el objetivo, qué es lo que voy a determinar. En este caso, pavimento asfáltico, a pesar de que no existe la unidad de medida, no hay una columna de unidad de medida, pero estos son metros cuadrados, como lo podemos ver acá en la alternativa técnica. Construcción de 3.656.10 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente, en una base granular, en una base de afirmado de 0.20 metros, y la construcción de sardineles, aquí dice otro componente, sardineles,
nos están poniendo 694.98 metros cuadrados, que viene a ser el componente, el resultado para poder medir si estamos logrando lo que se ha determinado en el perfil, en la ficha en este caso. Y tenemos también la construcción de 74.97 metros cuadrados de vereda. Aquí está la tecnología, que viene a ser el concreto de 175 de resistencia. No. El otro ítem viene a ser el ítem 10, que viene a ser los requerimientos. Luego tenemos la formulación y evaluación, el horizonte de evaluación, que también lo vimos hace un momento, que son 10 años, y para esta tipología de proyecto, y el horizonte. También tenemos aquí que sustentarlo. Generalmente es porque esta tipología de proyectos son para 10 años, y también porque es el periodo en el cual se podrá efectuar el seguimiento y la evaluación para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. Luego hemos desarrollado lo que viene a ser la definición del servicio, que viene a ser el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal. ¿Por qué vehicular y peatonal? Porque tenemos también la construcción de veredas, ¿no? Es asfalto y veredas. Y acá tenemos el análisis de la demanda. En este caso, se determina por metros cuadrados, la unidad de medida va a ser metros cuadrados, y tenemos de acuerdo a cada componente, ¿no? Asfáltico, pavimento asfáltico, sardineras peraltados y construcción de veredas. Se han determinado lo que falta. Y igual la oferta, en este caso, como no hay, se puede decir que es 0, no se puede optimizar, y luego se calcula, simplemente se resta la oferta menos la demanda y se tiene el balance oferta-demanda. También como tenemos los costos de inversión a nivel de precios de mercado, que ya hemos visto cómo se determinan hace un momento en el desarrollo de un perfil, de los contenidos mínimos del perfil, y los cronogramas de ejecución física y financiera, ya eso lo determina la parte de ingeniería del proyecto. Igual determinamos los costos de operación y mantenimiento. En la situación con proyecto, sin proyecto, realizamos el cálculo que viene a ser la resta, ¿ya? Y tenemos los costos incrementales, la evaluación social, y ya tenemos todos los ítems que nos ha solicitado la ficha técnica, en este caso la ficha simplificada, la operación y mantenimiento, quién es la entidad que va a encargarse de la operación y mantenimiento, si es que está en alguna zona que ha sido afectada por algún desastre, modalidad de ejecución y algún impacto ambiental que pueda haber existido. Firmas, en este caso no lo han hecho, firmas del responsable de la formulación y de evaluación, y la unidad formuladora también, la jefa o el jefe de la unidad formuladora. Ahora, como les dije en el otro archivo que les compartí, no es solamente llenar la ficha, también se tiene que desarrollar y se hace el resumen ejecutivo, se sube también al banco de inversiones. También se puede subir el resumen ejecutivo, la ficha suscrita y algún documento de compromiso de operación y mantenimiento o de saneamiento físico legal del terreno donde se va a ejecutar el proyecto. Bueno, espero que con esto ya les haya quedado un poco más claro. Como les dije, con el desarrollo de todos los contenidos mínimos de un perfil, hemos podido determinar o tenemos las herramientas necesarias para lo que es la realización o la formulación de las fichas. Que tengan todos buenas noches. Ya les he compartido los archivos
y alguna otra, les voy a dejar toda la información con Joana. También disculpen las interrupciones del internet, pero son gajes del oficio. Que tengan buenas noches. ¿Ya finalizaste la reunión? Finalizar reunión para todos.